Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar. Dice, ciertamente que Jesús, el manifestador del amor, Él perdona y ama a los seres humanos, pero esto no libera a vosotros de tener que recoger las amargas consecuencias de las faltas cometidas, porque quien equivoca y actúa mal, piensa el mal y lo habla. Este tiene que esforzarse y aprender a no hacerlo, para que alcance otros planos de conciencia por mutuo propio. Pues mientras no se rompe con las ligaduras terrenas, es imposible elevarse conscientemente. He aquí el por qué hay que superarse mediante el cumplimiento del máximo precepto. Porque no basta con que digáis, yo creo en el Cristo, Él me escucha, Él me perdona, etcétera, etcétera. No, porque aun cuando el amor, el hombre, cuando Él es amor, el hombre es lo contrario. Y por ello toca a vosotros aprender a poner en práctica lo que es el amor de los unos a los otros. Amados hermanos, analizaos para que conozcáis cuáles son vuestros méritos, porque si el sendero ha sido enseñado desde ha 2000 años, las leyes supremas no se equivocan y éstas conceden a cada quien según los merecimientos de cada quien. El sendero se os mostró, la simiente cayó en el surco desde el segundo tiempo, surco abierto en el entendimiento humano de aquellos que siguieron los pasos de Jesús sin protestar, sin vacilar y sin dudar. Y si estos frutos dulces maduros se levantaron para ejemplarizar lo que de él habían aprendido, ¿qué esperáis vosotros para hacer lo mismo? Sembrad, hermanos míos, sembrad, pero que vuestra siembra sea con vuestras obras diarias. No seáis los émulos de los labradores perezosos, aludidos por el maestro Galileo en sus parábolas. Estos labradores que, teniendo la alforja llena en sus manos, prefirieron sentarse a la sombra del frondoso árbol, porque el sol les quemaba, y se dieron a contemplar el horizonte, esperando que una nube de tormenta viniese a refrescar el calcinante calor. Y esperaron un día y otro día y muchos más, y en esa espera se quedaron dormidos. Y el tiempo de la siembra se pasó, y cuando los demás tenían cosecha, los perezosos hambre tenían, y sus manos estaban vacías. Por eso os digo, no emuléis a los perezosos. Haced lo mismo que hicieron aquellos discípulos. Ellos no dudaron, ellos actuaron y amaron al prójimo, tal y como habían aprendido de su maestro. En cambio, la generación presente duda, como dudó también la generación pasada y la antepasada y otras más que se han levantado en la tierra, a partir de que el mensaje evangélico fuese entregado. Y siguen dudando, porque así conviene a cada quien hacerlo, porque duele al ser humano descortezarse de los lastres que trae consigo y prefiere disculparlos. Duele al hombre humillarse, anodar su personalidad versátil, en la que cimenta sus egoísmos y prefiere crear y creer en los mitos, en los dogmas, fantasear y seguir confundido y confundir a quienes le escuchan. Si desde el pasado os hubieses levantado para seguir el ejemplo hecho realidad, a estas alturas no estarías al borde del caos, en la confusión de sectas, nacidas estas al calor de las ambiciones. Naturalmente que existen muchos inconformes, porque Jesús, según dicen, no enseñó conceptos filosóficos o de origen oculto. Y estos inconformes dicen,
Con el hecho de que yo ame al prójimo, no voy a penetrar a los misterios del arcano. Y por ello, hermanos míos, el espíritu del Evangelio sigue incumplido, aun porque cada quien se defiende, se disculpa y siguen culpando al mensajero del segundo tiempo por la ignorancia, la desarmonía, la confusión reinante y cuanta cosa tenéis en esta edad. Pero nadie quiere aceptar su parte de incumplimiento e irresponsabilidades, de desarmonías y confusiones que han sembrado al transcurso de sus vidas, por lo cual se está recogiendo tan amargo fruto en la presente época. Hermanos míos, ciertamente que Jesús adoctrinó con palabras sencillas a las muchedumbres y reforzó la enseñanza con su ejemplo vivo durante 3 años de ministerio público, pero también vertió su enseñanza de claridad meridiana en las mentes de los buscadores del enigma y les hizo ver su equivocación, porque estos buscaban por fuera, mediante el exoterismo, lo que llevaban por dentro y que podían encontrarlo mediante el esoterismo puro. A estos buscadores de la verdad, Jesús hízoles ver claramente que para que el hombre externo se ligara al hombre interno, no se necesitaban de ritos, ni de ceremonias externas, ni mucho menos palabras secretas. Nada de esto era necesario para alcanzar otros planos de conciencia y compenetrarse de las grandes verdades contenidas en el universo abstracto en el que palpita y vive el hombre externo. Y Jesús, el excelso rabí, modificó las reglas disciplinarias entre los iniciados de las tantas escuelas secretas, reglas que habían sido impuestas desde la antigüedad, enseñadas por contumaces maestros. He aquí el por qué se hacía necesario que os entregara estos conceptos, los que estoy mostrándoos con la autoridad debida, porque no son míos, sino de aquel que me los entrega. Nunca el hombre externo podrá alcanzar la sabiduría si antes no va ligando sus actos, sus palabras y pensamientos con el ser interno, que es armonía y por añadidura es impersonal. Y si el hombre externo coordinara su vida de acuerdo a la impersonalidad del espíritu, éste se manifestaría a plenitud sobre el externo y entonces brillaría la sabiduría sobre el hombre. Jesús, el Verbo, repetía a cada instante: mi Padre y yo somos uno, aludiendo con esto que el supremo principio del todo, en su omnipotencia y omnipresencia, doquiera está. Y Él, como manifestador del todo, también se encuentra en todas partes, por lo que yo pregunto, ¿en dónde podrías ubicaros como para que estuvieses fuera de la vibración del todo? Hermanos míos, solamente cuando descendéis en los profundos desfiladeros del vicio en los que se empantanan vuestras almas, es cuando ponéis una distancia entre vosotros y la fuente suprema del amor universal. Cuando os negáis el derecho de ser felices cumpliendo con los postulados evangélicos, es cuando le mostráis la espalda a Jesús y lo negáis. No olvidéis, amados hermanos, que Él dijo para todos los hombres de la tierra: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y si estas sentencias son parte del legado para la humanidad, ¿por qué no habéis cumplido con ello? Cumplid con estos apotegmas que señalan el sendero de la cristificación, sin que os importe el que otros no os comprendan, porque si vosotros cumplís, es porque amáis al prójimo y de paso iréis creciendo en virtudes. Nunca las virtudes podrían florecer en quienes se niegan a reconocer sus defectos y por lo tanto se niegan a humillarse. Analizaos cuál sois, no sea que estéis mirando la paja en el ojo ajeno y desconozcáis la viga que lleváis en el propio. Analizaos detenidamente, no sea que estéis haciendo el papel del fariseo, que colaba al mosquito y se tragaba al buey.
Analizad estas cosas y tomad el espíritu de estos conceptos. Hermanos míos, orad más y dormid menos. Permaneced como el centinela al que han encargado vigilar en el puesto de avanzada, vuestro hermano Saulo de Tarso. Bueno, ahí le dejamos. Que tengan excelente día. Bye.